Buenos días, hoy venimos a presentar qué es una base de datos y sus partes, junto con mis compañeros Franklin Duván Pinzón Villamil, Fabián Schneider Menjura Sánchez y quien les habla David Santiago Aponte Sáenz. ¿Qué es una base de datos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que es un dato. Un dato podemos decir que es un trozo de información que nos va a permitir como tener un concepto o algún suceso. Bueno, la base de datos es un espacio de almacenamiento que nos permite organizar algunos ficheros o unas entidades. Bueno, a continuación especificaremos las partes de una base de datos. La primera sería el usuario, que es toda persona que tiene contacto, ya sea con la base de datos desde que ésta se elabora, se diseña y se usa. El hardware, este corresponde a todas las partes físicas tangibles de una computadora. El software, ya son los componentes lógicos y aplicaciones informáticas de nuestra PC. Bueno, el hardware y software serían componentes físicos y componentes lógicos de la base de datos. Bueno, los lenguajes. Un modelo de datos es un lenguaje que típicamente tiene dos sublenguajes. El primero sería un lenguaje de definición de datos, o DDL, un lenguaje de manipulación de datos, DML. Bueno, el lenguaje de definición de datos, está orientado a escribir de una forma abstracta las estructuras de datos, y el lenguaje de manipulación de datos, orientado a describir las operaciones de manipulación de los datos. Bueno, el diccionario de datos. Bueno, este es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento en común de todas las entradas, salidas y componentes y cálculos. La entidad. Bueno, la entidad es el objeto individual representado. La entidad. El atributo. El atributo ya serían las características de la entidad. Las duplas. Estas son ya registros con una llave primaria. Nuestra llave primaria sería el campo con un valor único. Nuestra llave foránea sería una columna dependiente de una tabla y es una clave primaria. El dato es la información que llega a nuestra base de datos. La conexión. Bueno, una conexión a base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos, como por ejemplo el tipo de base de datos y la versión, y los parámetros que permiten una conexión de JDBC desde el IBM. El registro son conjuntos de campos. El espacio de memoria o campo es una unidad más pequeña que el dato. La relación ya sería una de las partes estándar, el cotejamiento y la información y la implementación de una base de datos. Estas serían todas las partes de una base de datos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si al objeto le falta esa parte? Pues entonces ya dejaría de ser una base de datos y esto ya sería un archivo de datos, que son dos cosas muy diferentes. Ejemplo, si a un atributo le falta una entidad, no va a haber nada que lo relacione entre sí, porque se sabe que un atributo es una de las características principales de las entidades en una base de datos. Bueno, esto tenemos como conclusión que la base de datos necesita que todos sus componentes, todas sus partes estén relacionadas entre sí para su correcto funcionamiento. Gracias. Muchas gracias.